En este vídeo seguimos avanzando sobre el cuarto tema del curso de programación. Y lo que vamos a ver en concreto son formas adicionales de declarar e inicializar un array en Java. Y bien, aquí tenéis un ejemplo de inicialización de array en Java de un modo distinto a como lo vimos en el último vídeo. Aquí en este caso lo que hacemos es, una vez declaramos ese array, asignarle entre llaves un conjunto de valores. Entonces, para ello, lo que se debe tener en cuenta es que cada uno de esos valores irán separados por comas. En este caso estamos declarando un array de tipo entero que se llama notas y dentro estamos guardando en el primer elemento un 6, en el segundo un 7, en el tercero un 8, luego un 1, un 10 y un 5. En total, realmente, aquí se guardará un array de 6 enteros, ya que tenemos 6 elementos separados por comas. Por lo tanto, este bucle for realmente dará 6 vueltas, una por cada uno de los elementos del array notas. Esto ya lo vimos en el último vídeo y realmente se utiliza siempre esta misma estructura para recorrer los elementos de un array. Siempre empezaremos por el índice 0 y en la última pasada por el bucle, aquí tendremos índice.length-1. Entonces, si por ejemplo en este caso hay 6 enteros, pues este bucle ejecutará esta instrucción para los valores de i desde 0 hasta 5. Cuando i vale 5, luego se incrementa i, pasa a valer 6 y la condición esta ya es falsa, por lo tanto el bucle termina, ya que notas.length vale 6 y i también valdrá 6. Cuando i vale 6 no entramos dentro. Si aquí intentáramos acceder a notas de 6, tendríamos un error porque estamos accediendo a una posición del array que no existe. Por lo tanto, este código de aquí pues me imprimirá por pantalla pues un 6, un 7, un 8, luego dos unos, un 0 y el 5. Y aquí abajo tendríamos un ejemplo adicional, pero en este caso declarando un array de strings. Al igual que antes, en este caso separamos por comas, pero como son strings, pues deben ir entre comillas dobles. En este caso estamos creando un array de 3 strings. Entonces, si os fijáis, la condición para recorrer ese array es exactamente la misma que tenemos arriba. Esto se puede reutilizar para recorrer cualquier tipo de array. Entonces, en este caso lo que haremos es imprimir cada uno de los valores de ese array accediendo a nombres de i, pero además, antes de introducir el nombre pondremos un corchete de apertura y después de introducir el nombre un corchete de cerrado. Por lo tanto, lo que se mostrará por pantalla es cada uno de esos nombres entre corchetes y todos en la misma línea porque tenemos un print. Y bien, pasemos a ver algún ejemplo adicional dentro de Visual Studio Code. Y para ello vamos a ir al editor y nos crearemos otro archivo, al que llamaremos ejemplosarrays2.java. En primer lugar escribimos un main y aquí vamos a declarar un array de tipo entero, parecido al que hemos visto en la diapositiva. Le llamaremos array igual a, y aquí entre llaves pues vamos a indicarle separados por comas cada uno de los elementos de este array de enteros. Por ejemplo, 1, 2, 5, 8, 9, 15, 24 y 8. Entonces aquí realmente hemos introducido 8 elementos, por lo tanto la longitud de este array será de 8. Si ahora por ejemplo quisiéramos mostrar el contenido de ese array, pues lo podríamos hacer con un bucle for, en este caso array.length y más, esto siempre es igual, y en el system.println le indicaremos pues array de i, que será el índice que se irá actualizando en cada una de las pasadas por este bucle. Aquí se imprimirá cada uno de estos valores en una línea distinta. Si ahora lo ejecutamos, podemos comprobar que se nos muestran cada uno de esos 8 valores. Y aquí, por ejemplo, si quisiéramos mostrarlos todos en una línea, también podríamos ponerlos entre corchetes, tal y como hemos visto en la diapositiva. Podríamos cambiar el println por un print y aquí, pues en primer lugar, poner unos corchetes de apertura concatenado con el valor de esa posición del array y concatenado con los corchetes de cerrado. Entonces, ahora si lo ejecutamos de nuevo, pues tendremos cada uno de esos valores entre corchetes. E incluso si los quisiéramos separar un poco, pues podríamos poner aquí un espacio y ahora al ejecutarlo, pues no estarían tan pegados. Para terminar, podríamos ver un ejemplo adicional. Por ejemplo, en primer lugar, un método que directamente me muestre el contenido de un array de la forma que lo hemos programado. En este caso, pues haríamos un static void, mostrar array, y le pasaremos pues un array de enteros, al que llamaremos, por ejemplo,
n. Entonces, a partir de aquí, lo que haremos será cortar el código que teníamos en el main del for, pegarlo dentro del método y sustituir, pues, en este caso, array por n. Y finalmente poner aquí, por ejemplo, un salto de línea. Entonces, cuando llamemos a mostrar array, pasándole un array de enteros, realmente me mostrará el contenido de cada uno de esos elementos entre corchetes y al final, pues, un salto de línea. Entonces, además, lo que haremos es crear un método adicional que me cree un array, pero con valores aleatorios de enteros. Por ejemplo, vamos a llamarle a este método static. Y aquí, claro, como quiero que me devuelva un array de enteros, pues lo deberé poner aquí como parámetro. Entonces, cuando utilizamos un método que queremos que nos devuelva un array, lo que debemos hacer es indicar el tipo de datos y luego poner unos corchetes. Entonces aquí, por ejemplo, crear array y lo único que vamos a indicarle es el tamaño de ese array. Int, por ejemplo, elementos. Entonces lo que haremos en primer lugar será crear ese array, int array, pues igual a new int, y entre corchetes le pasaremos pues el parámetro elementos. Entonces, dependiendo del valor que le pasemos como parámetro, creará un array de un tamaño u otro. Luego recorreremos ese array, podríamos copiar este código y pegarlo aquí abajo. Aquí no sería n, sería array. Entonces este bucle recorrerá cada uno de los elementos de ese array y lo que haremos es guardar en cada uno de esos elementos un valor aleatorio. Esto lo podríamos hacer a través de la clase random, que se llame por ejemplo r igual a new random. Entonces esta clase tiene un método que rápidamente me puede obtener un entero aleatorio. Esto lo haríamos de la siguiente forma, pues le indicaríamos que array de i sea igual a r, que es el objeto de tipo random, punto, y utilizaremos el método nextInt. Este método de nextInt tiene varias sobrecargas, podríamos no poner nada e indicarle un valor máximo o incluso un valor mínimo y un valor máximo. Si por ejemplo pongo nextInt de 100, me obtendrá un entero entre 0 y 100, pero sin incluir el 100. Y finalmente, como debemos devolver ese array, lo que haremos es un return de array. Y ya tendríamos un método que me genera un array a partir de un tamaño de elementos que yo le indique y luego otro método que me muestra ese array. Entonces aquí lo que podríamos hacer es sustituir toda esta parte de aquí por una llamada al método crear array, pasándole por ejemplo un 10. Entonces con esto crearemos un array de 10 elementos y luego se mostrará ese array. Entonces mostraremos un array con 10 elementos generados de forma aleatoria. Entonces si lo ejecutamos, como podéis comprobar, tenemos 10 elementos generados de forma aleatoria entre 0 y 100. Si por ejemplo en vez de poner aquí un 100 ponemos un 3, buscará aleatorios entre 0 y 2, ya que el 3 no lo incluye. Si lo ejecutamos, como podéis comprobar, los aleatorios son o 0, o 1 o 2. Si por ejemplo en vez de poner 10 elementos pongo 100, pues en este caso me creará un array de 100 elementos. Y aquí si por ejemplo en vez de ponerle 3 le pongo 1000, pues tendremos aleatorios entre el 0 y el 1000 sin incluirlo. Si lo ejecutamos, si vamos contando podremos comprobar que realmente hay 100 elementos. Cada uno de ellos con un aleatorio entre el 0 y el 999. E incluso podríamos poner aquí una variable que sea int elementos igual a 100, poner un comentario, aquí va la cantidad de elementos del array, e incluso podríamos prescindir de utilizar esta instrucción y llamar directamente a mostrar array pasándole crear array de elementos. Y funcionaría exactamente igual. Ponemos 10. Tendríamos ese array de 10 elementos entre 0 y 1000 sin incluir el 1000. E incluso podríamos ponerle aquí otra variable para el máximo. Por ejemplo, int max igual a 100. Entonces, lo único que deberíamos hacer es añadirle al método crear array pues un valor máximo. Podríamos poner aquí también int max y cuando utilicemos el nextInt, en vez de poner el 1000, poner el max. Entonces ya tenemos un método más personalizado donde indicaremos la cantidad de elementos y el valor máximo que podrá tener cada uno de esos elementos. Entonces aquí nos faltaría, cuando invoquemos a crear array, poner elementos, coma y max. Entonces ahora tendríamos pues, un array de 10 elementos y cada uno de esos elementos estarían entre el 0 y 100 sin incluirlo. Y además, ya para terminar, incluso podríamos personalizar la forma de mostrar esa información.
indicándole, por ejemplo, un separador. Entonces podíamos, en vez de ponerlo entre corchetes, separarlos pues, por algún carácter especial. Entonces podríamos quitar estos corchetes de aquí. En este caso, pues utilizaremos una string de separador para que pueda tener más de una letra, por ejemplo, string s. Entonces concatenaremos con el valor de la string s y ahora cuando invoquemos a mostrar array, debemos pasarle ese segundo parámetro. Entonces, después de crear el array, le pondremos como separador, pues por ejemplo, un espacio, un guión y otro espacio. De este modo, cada uno de esos elementos estará separados con un guión. Si ahora lo ejecutamos, como podéis comprobar, se separan con el guión. Aquí lo que sucede es que en el último caso también me pone el guión. Esto lo podríamos quitar si cuando hacemos el println retrocedemos dos espacios, ya que tenemos uno y dos espacios. Esto lo podemos hacer con la secuencia de escape /b dos veces y escribiendo dos espacios en blanco. Si ahora lo ejecutamos de nuevo, ese guión desaparece. Realmente no me gusta esta solución porque depende de lo que pongamos de separador, ya que si no hubiéramos puesto aquí un espacio, esto no sería correcto. Entonces lo mejor sería que esta última pasada por el bucle la dejáramos fuera. Entonces lo que haríamos es que la condición fuera hasta n.length menos 1 y en el system.println lo que haremos será imprimir n de n.length menos 1. Con eso conseguimos que ese último elemento del array no tenga ese separador. Entonces ahora si lo ejecutamos de nuevo, funciona y no tenemos ese último separador. Esto es mejor así porque si, por ejemplo, yo pongo aquí un string separador y le pongo igual a, por ejemplo, un guión y sustituyo todo esto por el separador, aquí realmente da igual que tenga un carácter o más de uno. Esto funcionará siempre de forma correcta. Por ejemplo, le pongo un guión, si le pongo dos, o si le pongo dos espacios y luego dos guiones y luego dos espacios, continuará funcionando siempre de forma correcta. Entonces lo voy a dejar como estaba, con un guión simplemente. Y aquí, pues como comentarios, podríamos ponerle que aquí el valor máximo menos 1 de los elementos del array y aquí va el separador de los elementos del array. Bien, y nada, de momento lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente vídeo veremos algunos ejercicios sencillos para poder asimilar bien el funcionamiento de los arrays. Y bien, y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.